las complicaciones en diálisis peritoneal. Nos vamos a enfocar en las complicaciones infecciosas. El día de hoy vamos a tratar las complicaciones infecciosas como tres entidades separadas, la infección del sitio de salida, la tunelitis y las peritonitis relacionadas al catéter. Más o menos de esto vamos a hablar pues, de cada una, de epidemiología, definiciones, diagnóstico, tratamiento y prevenciones. Bueno, empezamos con una definición. La infección del sitio de salida es la presencia de descarga purulenta con o sin eritema de la piel en el sitio de salida del catéter. Estas a su vez tienen otras clasificaciones, pueden ser agudas, pueden ser crónicas, pueden ser traumáticas, pero siempre enfocándose solamente en el sitio de entrada del catéter, ya que puede existir una infección del sitio de salida sin tunelitis o viceversa, o coexistir las dos. La tunelitis, pues, se define como la presencia de datos clínicos o inflamación con evidencia ultrasonográfica del largo del túnel de salida del catéter de diálisis. Entonces, como les vuelvo a repetir, puede haber tunelitis sin infección del sitio de salida o viceversa, o estar las dos al mismo tiempo. Cuando están las dos al mismo tiempo, pues se, se manejan como una entidad única, pues no como entidades separadas. La presentación clínica eh, de una infección, ya sea del sitio de salida, de la tunelitis, pues es el drenaje purulento principalmente, es nuestra principal causa. Hay eritema alrededor del sitio de lesión, edema, dolor e induración de la piel. Como podemos observar en las imágenes tomadas del Montenegro, en la primera, en la superior, podemos observar una infección del sitio de salida, probablemente agudo. Hay eritema, hay secreción, probablemente dolor y se nota una induración alrededor del sitio de salida. Aunque en la imagen de abajo no es tan clara la infección del sitio de salida, sí podemos encontrar que a lo largo del túnel se puede observar una lesión donde marca la flecha. Hay eritema, induración, probablemente dolor. Entonces, como pueden observar, no necesariamente tienen que coexistir las dos para que se considere tunelitis. Ahora, ¿cómo sabemos, o cómo podemos identificar de manera oportuna y clasificarla a este tipo de lesiones? Principalmente la infección del tracto de salida. Hay varias formas. La forma más sistemática es la valoración de Twardowski-Prowan. Esta fue una valoración que se creó, bueno, se propuso durante el principio de los años 90 por Tarkovsky. Es una valoración un poquito tediosa porque la tiene que hacer de manera concienzuda un clínico, valorar muchos aspectos y da eh, de manera correcta un diagnóstico del estado del sitio de salida del catéter. Sin embargo, pues no es para cualquiera y por lo mismo, como es larga y un poquito tediosa, pues ha caído en el desuso. La clasificación de Tarkovsky nos va a clasificar, valga la redundancia, en 6 estadios el sitio de salida, como inflamación aguda, como inflamación crónica, o en buen estado, en perfecto estado, equívoco, que pues es un punto entre agudo y crónico, y traumático, que su nombre lo dice, que no tiene nada que ver con la infección, sino por algún accidente de traumatismo. Y cada uno tiene sus características. En esta tabla que vemos a continuación, observamos todo lo que se tiene que valorar en los pacientes al momento de aplicar esta encuesta, que es dolor, induración, enrojecimiento, secreción, epitelios, granulación, etcétera. Cada estadio se le va asignando un número.
Por ejemplo, si no tiene dolor, pues sería D0. Si tiene enrojecimiento, pues sería E1 y así sucesivamente. Y en la tabla derecha pueden ver la tabla de concentrado, donde de cada ítem pues se le agrega el valor obtenido que nosotros hemos asignado. Y al final, pues ya tenemos en el, ¿cómo se llama? Del estadio de los 6 que se mencionaron, de cómo está el paciente, si está en perfecto estado, está en equívoco, está en inflamación crónica, inflamación aguda, traumático. Como pueden ver, es un poquito largo, un poquito tedioso, lo tiene que hacer un médico o una enfermera con entrenamiento especializado. Entonces, pues no es para todos, ¿no? Y debe ser un médico con experiencia en el campo igual para poder observar este tipo de situaciones. Entonces, por eso le digo, es algo que es caído en desuso. Sí, estaría bueno aplicarlo para la academia, ¿no? Pero pues realmente no hay mucho beneficio de utilizar esta escala. Por lo mismo, bueno, los pediatras, que son los que tienen más experiencia en diálisis peritoneal en los países anglosajones, eh, inventaron esta escala que se llama Exercise Scoring System. Esta viene en la guía de práctica de la Sociedad Internacional de Diálisis Peritoneal. Y es más sencilla, solamente valora pues los mismos, dolor, enrojecimiento, de induración, drenaje, y se le va asignando un punto de acuerdo a los parámetros que vemos, si existe, si es menos de 0.5, mayor de 0.5, si es leve, si es severa, etc. Diciendo que si tenemos 3 puntos o más, es igual a una infección aguda con peritonitis. Obviamente aquí no podemos discernir si de la lesión es traumática o es crónica. Eso también es importante determinar porque el tratamiento es completamente distinto. Pero bueno, a las personas que no tienen tanto entrenamiento en el área de la nefrología y experiencia manejando catéteres, pues se les hace más fácil aplicar, ¿no? Y pueden hacer un diagnóstico más rápido y dar tratamiento oportuno, que es lo más importante en este tema. Sobre la microbiología, bueno, en las infecciones del tracto de salida y tunelitis podemos observar en la tabla que esta es en la epidemiología mundial los agentes causales que se han aislado. Pues el principal es los estafilococos. El estafilococos aureus y los coagulasa negativos. Y las corinobacterias. Como pueden observar, esos 3 son flora normal de la piel. Muchas veces, de la principal causa de este tipo de infecciones es sin duda la falta de higiene en el sitio de salida, que puede hacer que estas bacterias que son normales de la flora normal de la piel, pues puedan provocar una infección si nos encontramos con cepas infecciosas. Los gram negativos están en segundo lugar y entre los gram negativos, las principales de bacterias que se han aislado son las pseudomonas aerugidosas, aunque pueden ser cualquier otras especies de pseudomonas salvajes que se encuentran en el medio. De ahí le siguen las E. coli, las enterobacterias y las erratas. Igual eso sería por manipulación de catéter o de sitio de salida sin el debido higiene de cuidado de manos. Pues se dan cuenta, son floras que pues están en las heces intestinales. Entonces ahí por ahí hay un problema. Y ya por último, pues especies raras, como las microbacterias no tuberculosas, y algunos hongos como la cándida, que ya se ve muy extraño en los sitios de salida, pero puede presentarse. Bueno, concuerdo, el manejo de la relación de los catéteres infectados, bueno, de los sitios de salida infectados, como en todas estas enfermedades, empezamos con un manejo antimicrobiano empírico. Siempre, una vez detectada la infección, lo más importante es iniciar tratamiento, porque las infecciones del sitio de salida o las tunelitis pueden complicarse con peritonitis y terminar en un retiro del catéter y cambio de modalidad, cosa que pues dependiendo del medio pues sería un poquito catastrófico, ¿no? Para el paciente. Siempre que podamos hay que tomar un cultivo de la secreción.
con hisopado, de Comedio Stuart, con la finalidad de aislar el agente causal. Del lado derecho podemos observar una tabla en las cuales se recomiendan pues, los antibióticos más ampliamente utilizados en el tratamiento de este tipo de infecciones. Como la epidemiología, el cuadrito de epidemiología que vimos anteriormente, el antibiótico de elección siempre debe ser un antibiótico que tenga cobertura contra gram positivos, principalmente con especies Staph y Streptos. Y entonces se utilizan pues cefalosporinas modificadas, por ejemplo la ampicilina, la amoxicilina, que son la dicloxacilina, que son especies con penicilinas modificadas que van especialmente contra este tipo de especies de microorganismos. Pero sin embargo, pues tenemos una amplia gama, podemos utilizar quinolonas, ciprofloxacina, entonces dependiendo, pues, por dónde puede ir la sospecha de nuestra infección. Siempre, si es un simple cuidados de catéter o o puede haber alguna otra agente causal ahí que nos esté afectando, por ejemplo, la pseudomonas. Pero bueno, eso se va a ir relacionado de acuerdo al resultado de los cultivos. El tratamiento debe durar al menos 2 semanas y debe haber una mejoría durante los primeros 5 días de tratamiento. A menos que se aísle unas pseudomonas, pues se recomienda continuar el tratamiento durante 3 semanas. El ultrasonido es muy importante en el algoritmo de tratamiento. Una vez que iniciamos tratamiento, que tomamos el cultivo, lo siguiente que debemos realizar es la toma de un ultrasonido del sitio de salida y del túnel. ¿Por qué? Porque si en el ultrasonido revelamos que hay colecciones o sea, alrededor del cojinete o en el túnel, y estas colecciones no desaparecen después del tratamiento, lo más probable es que termine en un retiro de catéter. En las imágenes podemos observar en la superior un ultrasonido normal de un catéter de diálisis peritoneal. Si se fijan bien, en verde pues, se marca lo que es la luz del catéter, las líneas azules marcan lo que es la pared del catéter y en rojo se marca el túnel, la situación del catéter con respecto a la piel. Ahora bien, en la imagen esta es una imagen normal. En la imagen de la derecha, inferior derecha, podemos observar múltiples procesos de infiltración en lo que es el túnel del catéter. Podemos observar con la flecha roja el catéter y su pared y vemos que el túnel, la vaina pericatéter, se encuentra totalmente ensanchada, posiblemente por inflamación. Y en esa zona, que debe de ser anecoica, encontramos de presencia de, de, ¿cómo se llama? De infiltraciones hipoecoicas compatibles con líquido, muy probablemente pues purulento, ¿no? Lo pueden observar ahí entre la flecha azul y la flecha roja. E igual, más adelante, en la puntita, ay, perdón, si lo exhiben, se vea toda esa zona hipoecoica. Entonces, pues eso es presencia de infiltración purulenta dentro del catéter, colecciones purulentas dentro del catéter, y pues se tiene que revalorar al término del tratamiento o durante el tratamiento si vemos que no existe una mejoría con el antibiótico empleado. Entonces, como podemos observar en la tabla, las indicaciones del ultrasonido del catéter, pues al principio, para iniciar de la valoración del paciente con infección del túnel o infección del tracto de salida, ya sea que tenga enrojecimiento, eritema, descarga purulenta o dolor. Igual el sitio de salida, si solamente el sitio de salida, igual se debe de solicitar para ver eh, el tratamiento. Y de misma manera, al finalizar el tratamiento antimicrobiano, pues se debe de pedir una revaloración si en caso en el primer ultrasonido, pues se encontró algún tipo de colección.
Y en las peritonitis que son recidivantes, porque puede ser el origen causal de esta reincidencia o recidiva de la peritonitis. Bueno, las indicaciones del retiro de catéter, eh, hay tres indicaciones en el caso de de infección del tracto de salida o de tunelitis. Que la infección ocurra simultánea con una peritonitis, el catéter puede ser el mismo o diferente agente causal. Quiere decir que está comprometido todo el tracto hasta de la entrada del catéter. Muy probablemente el cojinete que está dentro de la pared, y muy difícilmente se va a lograr la eliminación de ese agente causal, por lo tanto hay que retirar el catéter. Lo segundo es de cuando tenemos episodios subsecuentes de peritonitis, por ejemplo, en las peritonitis reincidentes, recidivantes, de este tipo de peritonitis muy probablemente nos hablan de que hay una colonización del catéter, y esa colonización puede ser en el túnel o puede ser en el CUF del catéter, en el segundo cojinete. Y otra cosa también son las peritonitis refractarias. Estas, pues, ahorita vamos a ver cómo se define lo de recidivante, refractario y todo eso. Pero bueno, para adelantarnos, pues, se define como la falla del tratamiento antimicrobiano después de 3 semanas de tratamiento efectivo. Entonces, si al finalizar el tratamiento de nuestro caso, tomamos un ultrasonido, vemos que tiene todavía evidencia de colecciones y continúa con datos de infección y peritonitis, pues hay que retirar el catéter. Si nosotros decidimos de retirar el catéter, pues hay que hacer un cambio de modalidad. Se menciona en la guía que al menos habría que dar descanso en los casos de tonelitis y de infección de tracto de salida, no tanto de peritonitis, al menos 2 semanas después de dar por terminado el tratamiento, intentar la colocación del catéter. En este caso particular. En el caso de la peritonitis es diferente. Otras intervenciones, bueno, hay varias intervenciones quirúrgicas que se han planeado para tratar de salvar los catéteres que solamente tienen infección en el tracto de salida sin peritonitis y que son refractarias a tratamiento. Está el clásico CUF o CUF shaving o afectado del cojinete. Esto está indicado en cualquier exteriorización del segundo cojinete. Sabes que a veces por el mismo rechazo del cuerpo, cuando los catéteres son muy viejos o porque se hizo mal la inserción se hizo mal el túnel, se hizo un sitio de salida muy grande. Esto pasa en los catéteres quirúrgicos muy frecuentemente. Es un sitio de salida muy grande y con el tiempo se va exteriorizando el catéter. Y pues al momento de exteriorizarse, el dacrón que procede el CUF del catéter, pues es muy susceptible a hacer una colonización de las bacterias de la piel, por lo cual lo recomendable es hacer un afeitado, tratar de eliminar lo más posible ese cojinete y pues dejar el catéter así, simple y sencillamente. Hay una cirugía que se llama UFROFING, o con o sin resección en bloque, que es la que podemos ver arriba, o sea, el destechado, que es la que podemos ver en las imágenes de arriba. Se menciona que es una cirugía que sí ha salvado muchos catéteres, pero que corre mucho el riesgo de desarrollar peritonitis los pacientes. Como pueden observar, es quitar el pedazo del túnel para poder exteriorizar lo que es el CUF del catéter. Y una vez que se exterioriza el CUF del catéter, afeitarlo. La herida del túnel se afeita y se fija para poder tener un sitio de salida nuevo, por así decirlo. Y eso que se exteriorizó, o sea, que se quitó el unroughing, el destechado, que se cierre por segunda intención. Como se da cuenta en la imagen E, se observa que solamente está pegado con cinta para que pueda drenar y pueda ser tratado con curaciones, etcétera. Y aproximadamente al cabo de un mes, pues esa herida cierra, si todo sale muy bien. Pero digo, no es tan ampliamente usada, se requiere pues, un cirujano con experiencia en esta área
y aparte el riesgo de peritonitis ha aumentado. Otro intervención para salvar el catéter es el reimplantamiento parcial. Esa la podemos ver en las imágenes de abajo. Y pues consiste en simple y sencillamente realizar un nuevo sitio de salida del catéter. Se hace una pequeña cirugía para retirar el sitio de inserción del catéter, abrirlo, se hace un lavado mecánico, se deja un cierre por segunda intención y se hace un reimplantamiento en otro sitio. Para hacer el reimplantamiento lo que tienen que hacer es cortar el catéter. No utilizan el mismo catéter, sino cortan por debajo del segundo cuff y con conectores de titanio lo unen y el nuevo catéter que ya se presume estéril, pues se saca por otro sitio, ¿no? Esta menciona la guía y menciona muchas de literaturas que es la mejor opción para poder tratar un catéter, dado que pues se manipula menos y hay menos riesgo de infección, dado que no utilizas el mismo catéter contaminado. Pero pues sin embargo nuestro medio es bastante complicado porque ese conector de titanio pues no lo tenemos a disposición, ¿no? Entonces, pues ya al no tenerlo, pues el procedimiento pues no sería. Lo más viable sería lo de arriba, pero bueno, creo que serían pacientes con catéteres valiosos, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito más sobre lo que es la peritonitis. La peritonitis infecciosa es la inflamación de la membrana peritoneal causada por una infección de la cavidad. Generalmente agentes como bacterias, hongos o a veces micobacterias. Existen ciertos factores de riesgo para el desarrollo de peritonitis. Todos estos factores enumerados se han estudiado por separado. Se ha visto que, por ejemplo, en pacientes de las más llamativas de esta tabla es la depresión. Pacientes en diálisis peritoneal que tienen depresión son más susceptibles a presentar diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal, cuanto a los factores, las peritonitis en cuanto a los factores médicos van muy relacionadas al estado nutricio del paciente y de la técnica de dializado. Como veremos más adelante, la técnica de alisado es muy importante y hay que mandar a hacer una reeducación y la educación de la técnica de alisado debe ser muy insistente en nuestros pacientes para evitar el riesgo de peritonitis. Pero, por ejemplo, obesidad, de hipoalbuminemia, o intervenciones de invasivas como colonoscopías o intervenciones ginecológicas, por ejemplo, son muy susceptibles al desarrollo de peritonitis. Pues, obviamente, situaciones en las que no haya mucha higiene alrededor del sitio de donde se realiza la diálisis, como la presencia de animales mascotas, que haya una de falta de entrenamiento, haya contaminación por humedad, o sea, que no haya buena limpieza en el sitio de salida del catéter, o a veces portadores de Staphylococcus aureus intranasal, eh, también es muy susceptible a que puedan desarrollar peritonitis. En cuanto a la presentación clínica, pues eh, tenemos el dolor abdominal como dato cardinal. Algunos pacientes pueden presentar fiebre, la gran mayoría no lo presenta. Pueden presentar síntomas inespecíficos intestinales como náusea, vómito o diarrea. Pero lo que sí es muy, pero muy evidente es que el efluente de líquido de diálisis se torna turbio y eso es clínicamente visible a simple vista. En algunos pacientes, por la inflamación intestinal, la formación de fibrina o la inflamación del peritoneo, mejor dicho, y la formación de fibrina pueden provocar disfunción de catéter. A veces presentando balances positivos repentinos o disfunciones mecánicas de entrada y de salida. Entonces también es un caso que se pueda sospechar en un paciente si presenta un datos de respuesta inflamatoria sistémica y disfunción de su catéter. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, los datos clínicos que mencionamos anteriormente son muy importantes.
pero pues el diagnóstico, el pilar del diagnóstico se basa en la citología del líquido de diálisis, del efluente del líquido de diálisis. Y pues los dos datos principales son de el conteo leucocitario, son con mayor de 100 por microlitro, y la distribución de polimorfonucleares mayor al 50. En este momento debemos valorar, ya que tenemos a nuestro paciente con diagnóstico de peritonitis, si puede ser manejada de manera ambulatoria o necesita un ingreso a hospitalización. Como tal, no existe una tabla o una escala o criterios que nos pueda hacer más fácil la toma de la decisión. Sin embargo, pues los criterios de hospitalización serían pues, los mismos que empleamos con otros pacientes, ¿no? Depende de qué tan severas sean los datos de respuesta inflamatoria sistémica, cuál sea nuestra sospecha principal, porque ahorita vamos a hablar igual, podemos sospechar que agente causal nos esté causando este proceso infeccioso y sobre eso también tomar la decisión si requiere un tratamiento dentro del hospital o se puede hacer ambulatorio. También el entrenamiento que el paciente tenga, porque depende mucho igual si está en diálisis automatizadas o diálisis manual, etcétera. El abordaje diagnóstico que debemos tener con nuestro paciente. De entrada, pues ya habíamos dicho, la citología, que es muy importante. Al momento de nosotros encontrar el líquido de efluente turbio, mandar la citología, solicitar un cultivo de este líquido, tanto para gram positivos como para gram negativos, y de preferencia realizar una tinción de gram de este efluente. Una vez que tengamos estas tres cosas, o las primeras dos, de no ser posible la tercera, iniciar tratamiento empírico. El tratamiento empírico lo podemos iniciar de acuerdo a lo que observamos en la tinción de Gram o de acuerdo a la epidemiología mundial o local que nosotros manejemos. De entrada, lo que nos piden es que cubramos con Gram positivos y Gram negativos. Eso nada más. Bueno, en la tabla 4 que podemos observar a la derecha, podemos observar otras causas de líquido de diálisis de turbio o cloudy. Pues podemos ver que pues las principales son las infecciones, ¿no? Pero pues si no tenemos, bueno, otras de las causas pues puede ser peritonitis química, de hemoperitoneo, de malignidad, o sea, presencia de cáncer en otras situaciones, etcétera. Estas ya son situaciones más raras, pero ante la duda nosotros tenemos que iniciar siempre tratamiento antimicrobiano. La identificación del agente causal es muy importante en el manejo de una peritonitis, fundamental, porque con eso podemos tomar decisiones en un futuro, si no van bien las cosas. De manera, la manera correcta de tomar el cultivo o los estudios en el efluente de líquido de diálisis es que por lo menos tenga un D-well de 2 horas en cavidad el líquido de diálisis. Y ya de ese líquido que ha tenido cuanto menos 2 horas, se pueden tomar ya sea de dos formas, ya sea en medio líquido, en frascos de hemocultivo, o implantación en medio sólido. Si lo que nosotros tenemos a disposición son los frascos de hemocultivo, pues son los que más rendimiento diagnóstico nos dan. Se toma una muestra de líquido y dependiendo si son 5 o 10 mililitros, dependiendo del tipo de frasco y la marca, pues se implanta, ya sea para gram positivos, gram negativos y de microaerofílicos, que son los tres tipos de cultivos que se manejan. Y pues se mandan a implantar. En el caso de que sea para un medio sólido, un medio más tradicional, pues se debe de tomar cuanto menos 50 mililitros de líquido. Y esos 50 mililitros se deben de centrifugar aproximadamente por 15 minutos a 3000 revoluciones por minuto. Y de esos, tomar pues, el sedimento de este líquido e implantarlo igualmente, de acuerdo, pues, en medios aerobios y medios anaerobios o microaerofílicos igual.
Esa sería la forma correcta. Dado que en nuestro medio, pues tenemos más, y es más cómodo y más a disposición lo que son los medios de hemocultivo, pues sería mejor, en vez de mandar tu jeringuita con 10 mililitros de líquido, que pues no le sirve para nada, sería mejor mandar siempre los frascos de hemocultivos implantados. Bueno, el rendimiento diagnóstico de los hemocultivos son de hasta un 70, un 75%, y esto varía mucho dependiendo de la técnica de tomado. Hasta el 30% de los hemocultivos en estos sitios, en estos centros de atención, resultan negativos. En nuestra experiencia, yo diría que puedes llegar hasta más del 50%. Y pues esto se explica porque no tomamos de manera correcta el cultivo de líquido de diálisis, no lo implantamos en los frascos hemocultivos y mandamos una muestra muy insuficiente para su centrifugado y su implantación. Entonces, si queremos que sigan saliendo cultivos positivos, pues necesitamos respetar de las recomendaciones para su toma. La mayoría de los cultivos, hasta un 75% de los cultivos, se van a reportar en un lapso de 72 horas. Algo va a crecer ahí, si realmente está infectado. Entonces, insisto, hay que trabajar en la técnica de tomado. La microbiología a nivel normal, a nivel mundial, nos estamos enfocando que en frecuencia los principales agentes causales son los estafilococos coagulasa negativos. El epidermidis, que es el, el staph que vive en la piel más abundante, ¿no? Y pues están relacionados, como les dije anteriormente, a una mala técnica de dializado, déficits en la técnica de lavado de manos y manipulación excesiva del catéter. A partir de ahí, la epidemiología pues varía en varias especies que viven en la piel, como los Staphylococcus aureus, otras especies de Streptococcus y algunos otros gran positivos de la piel. De ahí siguen las heterobacterias o gran negativas, como las E. coli principalmente, las pseudomonas salvajes principalmente, y por último y menos frecuente, pues los hongos. Con cultivo negativo, ahí está. La frecuencia varía hasta un 26%, hasta un 30% en algunos sitios. Luego, muchas veces está relacionada con la técnica de tomado. El tratamiento, una vez que ya tenemos pues, los cultivos, el diagnóstico, hay que iniciar tratamiento antimicrobiano. Como les dije, los esquemas están enfocados a que haya una cobertura para un gran positivo y para un gran negativo. No existe como tal un esquema que haya mostrado una superioridad estadística cuando los han enfrentado entre sí. Solamente que sí debe de cubrir esos dos requerimientos, un gran positivo, un gran negativo. La guía recomienda que se dé un tratamiento con una cefalosporina de primera generación o una aminopenicilina modificada para cobertura de gran positivos, y ya sea una cefalosporina de tercera generación para de los gran negativos o una aminoglucósido. Ese es como que el esquema que ellos manejan. O sea, dicloxa amica, por ejemplo, o cefalexina amica. Pero bueno, es una recomendación de ellos, pero sin embargo hacen el recalco que no se ha mostrado superioridad en ningún tipo de esquema empírico. Entonces, este tratamiento igual se puede adaptar de acuerdo a la epidemiología local. La guía recomienda, como vamos a ver más adelante, un registro de todos los episodios de peritonitis que los pacientes tienen y los agentes causales aislados. Y sobre eso hacer una epidemiología local para poder diseñar nuestro propio esquema antimicrobiano en nuestra unidad. Cosa que sería pues muy bonito. Y en la tabla de aquí que podemos observar, son todos los antimicrobianos que podemos utilizar. Podemos observar que existe dos tipos de formas, el tratamiento intermitente y el tratamiento continuo. Se han relacionado, a ver, bueno, ahorita platicamos sobre eso. Solamente quiero que vean pues son las dosis de carga, dosis de mantenimiento y los tipos de antimicrobianos que podemos utilizar. De entrada, siempre se debe preferir
el tratamiento intraperitoneal al tratamiento sistémico intravenoso. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que es más efectiva la distribución del medicamento dentro de la cavidad abdominal y perfunde más al peritoneo en esta vía. De hecho, algunos medicamentos como la vancomicina, por ejemplo, que en condiciones normales no se absorbería más que un 10 o un 15% durante un proceso pues, normal de administración intraperitoneal en un proceso infeccioso, puede llegar hasta un 30, hasta un 50% de su absorción, dado que pues la inflamación del peritoneo abre los capilares que posee y pues permite más el paso de sustancias. Entonces, hace más efectiva la presencia del antimicrobiano. Entonces, siempre se debe preferir la vía intraperitoneal, todos los tratamientos. Y según el medicamento que nosotros hemos elegido, debemos de valorar la dosis de carga. Es muy importante siempre iniciar la dosis de carga y las dosis de mantenimiento. Las dosis de mantenimiento pueden ser de manera intermitente o de manera continua. Muchos estudios que se han hecho últimamente han ido enfocado en qué medicamento es mejor darlo de manera intermitente y qué medicamentos es mejor darlo de manera continua. Por ejemplo, se han observado que las cefalosporinas de tercera generación, cefepime, ceftazidima, ceftriaxona, son más efectivas si se dan de manera continua a una monodosis. En nuestro medio nos hemos acostumbrado a dar la ceftazidima en un recambio cada 24 horas, cuando en realidad se ha demostrado que es más eficacia porque tiene más presencia dentro del peritoneo y alcanza mejores concentraciones dentro de si se dan dosis de continuas, es decir, en cada recambio. De lo mismo es la vancomicina, por ejemplo, se ha observado que debido a que hay un aumento en su absorción, lo ideal es dar una dosis de carga un poquito más alta y posteriormente dar dosis intermitente cada 4 días, que es lo que recomienda la guía. Entonces siempre es importante que nosotros valoremos cada medicamento que nosotros vayamos a ofertar, hacer la valoración previa, o sea, la investigación previa para escribirlo de la manera más eficaz posible, ¿no? Otras consideraciones que debemos tener, pues, por ejemplo, los pacientes que están en DPA, se puede, sí se puede hacer un diagnóstico de un paciente con peritonitis que está en DPA, aunque pues la DPA, la diálisis automatizada, los recambios son muy rápidos, el líquido que sale, pues sí puede salir turbio, pero ese líquido no se puede tomar para una citología dado que permanece muy poquito en cavidad, dependiendo de la programación de la máquina, pero no va a permanecer más de 30 minutos en cavidad. Lo que sí podemos observar en la citología, por ejemplo, es que a pesar de que no cumpla con el criterio de más de 100 leucos por microlitro, sí puede encontrarse mm, polimorfonucleares mayor al 50%. Entonces, en un citológico de ese líquido, por ejemplo, de uno que fue toda la noche, que nos lo lleven a la consulta, se puede tomar y observar esos más del 50% de polimorfonucleares y pues ya hacer la pauta para diagnosticar, con eso más los datos clínicos, la pausa para diagnosticar lo que es la peritonitis. De, la recomendación aquí siempre es de manera temporal cambiar a una modalidad de manual, dado que sí se puede administrar tratamiento antimicrobiano de manera continua durante la DPA, pero es muy complicado y algunos medicamentos son incompatibles con ese tipo de modalidad por aquello del nivel de concentración. Entonces siempre lo más recomendable es cambio de modalidad a manual durante el tiempo que dure el proceso infeccioso o el proceso agudo, ¿no? Bueno, la estabilidad y la técnica correcta de la administración de medicamentos. Esto pues va más que nada al entrenamiento que tengan los pacientes para esto, ¿no? La estabilidad del medicamento se refiere a cuánto dura el medicamento durante las bolsas. Esto realmente no es tanto, una vez reconstituido, la mayoría de los medicamentos dura días en las bolsas sin que se descomponga, de 7 a 14 días. Entonces, se puede hasta incluso dar de
las bolsas con medicamentos ya preadministrados, ¿no? Porque pues la duración es mucha, a una temperatura normal pero bueno, es mejor, se ha demostrado igual que es mejor la administración inmediata del medicamento a bolsas que tengan el medicamento ya, ya suministrado. Y la técnica correcta de administración, pues bueno, es la higiene, ¿no? Higiene de manos, limpieza del puerto de entrada de medicamentos de la bolsa y la administración correcta con colecta restitución del medicamento, del leofilizado. Pero bueno, ya eso compete más al entrenamiento que enfermería le da al paciente para poder administrar el medicamento. Y la toxicidad medicamentosa, siempre hay que, dependiendo del medicamento que nosotros elijamos para el tratamiento empírico o ya definitivo, siempre hay que considerar la toxicidad medicamentosa. El caso de la aminoglucósidos, por ejemplo, las dosis bajas y no prolongadas, más allá de las 2 semanas, para evitar pues complicaciones relacionadas como la pérdida de la función renal que le quede al paciente o la ototoxicidad. Lo mismo con la vancomicina. Para evitar este tipo de reacciones alérgicas, se recomienda no mantener más allá de, de 15 de microlitros de tratamiento. Y el tratamiento adjunto, bueno, vamos a encontrar que podemos administrar para cubrir ciertas situaciones durante el tratamiento de la peritonitis, un tratamiento adjunto. Para evitar que ese cloud y esa turbulencia que tiene el líquido de diálisis, que suelta fibrina, etcétera, ocluya el catéter y provoque una disfunción mecánica, pues lo recomendable siempre que tenemos una peritonitis en las primeras fases agudas, iniciar con heparina sódica, 500 unidades por litro de diálisis infiltrado. Con eso evitamos la formación de coágulos de fibrina y que se nos tape nuestro catéter. Todo tratamiento antimicrobiano durante un proceso infeccioso, ya sea de tonelitis, de sitio de salida o de peritonitis, debe ser acompañado con antimicóticos de manera profiláctica. Se ha demostrado que los procesos de infecciosos por hongos son más frecuentes en los pacientes que están o estuvieron bajo un tratamiento antimicrobiano previo. Entonces, esta es la justificación por la cual a todos estos procesos hay que iniciar el tratamiento de prevención con fluconazol o nistatina por vía oral. La mayoría de estos pacientes presentan sobrecarga hídrica y eso es porque pues se pierde esa relación de permeabilidad en la membrana peritoneal, provocando que siempre haya balances positivos más en el intercambio de diálisis y pues los pacientes tienden a presentar sobrecarga. Entonces, siempre se recomienda subir la concentración de líquido de diálisis infiltrado que habitualmente utiliza el paciente. Por ejemplo, si nuestro paciente se dializa con bolsas 1.5, tratar de subirla a todas al 2.5 durante el proceso infeccioso para evitar que exista esa sobrecarga o esos balances positivos en los pacientes. De igual manera, si nuestro paciente ya se dializa con bolsas al 2.5, se podrían intentar 1 o 2 recambios con bolsas al 4.25. Y en algunos casos muy extremos, pues ya se podría intentar una icodextrina. La uroquinasa es otro tratamiento adjunto. Han habido protocolos donde se ha administrado uroquinasa dentro del catéter para tratar de eliminar el biofil de este. Pues no es algo que se haga de rutina, es algo que existe. De los protocolos se menciona que tiene cierta efectividad como hasta de un 75% de los catéteres con los que se trabaja. Pero bueno, volvemos, son situaciones en las que los catéteres son valiosos, pues, son valiosos y que el recambio pues es un poquito más complicado. El seguimiento de los pacientes siempre se debe de ir ajustado a los resultados de los cultivos. Una vez que tenemos el cultivo, tenemos que hacer el ajuste del tratamiento. Por lo general, la situación clínica del paciente, ya sea por citología o por o clínica, se debe de evaluar 48 horas posterior al tratamiento. Es nuestro punto de salida para saber si hay eficacia o tenemos que cambiar de tratamiento. No existe como tal un criterio que diga, ¿saben qué? A las 48 horas si pasa esto, es que ya estamos del otro lado. Pero lo que sí es que en el líquido de diálisis, por ejemplo, la celularidad debe de estar por debajo de 1000 durante 3 días posteriores.
En algún lugar leí que menor del 50% de la celularidad inicial. Y obviamente, pues, aclaramiento del líquido turbio y mejoría de la respuesta inflamatoria sistémica. Serían como que los criterios a las 48 horas para determinar si hubo éxito o no del tratamiento. Y obviamente el ajuste de acuerdo a los cultivos es lo principal. La duración del tratamiento, bueno, aquí vamos a ir un poquito más rápido por cuestiones de tiempo, pero bueno, esto es dependiendo del agente causal que nosotros hayamos detectado. La mayoría de los enterococos son tratamientos de 3 semanas. Hay que tener especial consideración con los enterococos que son vancomicin resistente, los BRE, dado que pues la vancomicina es lo más fuerte que tenemos para este tipo de microorganismos, y al encontrarnos con un BRE que pues ahorita ya cada vez son más frecuentes, pues tenemos que optar por otros tratamientos que son un poquito más tóxicos para el cuerpo. La daptomicina es la opción, es el otro medicamento de elección en caso que nos encontremos con un BRE, pero pues hay muchas complicaciones en cuanto a toxicidad de este medicamento, y lo más recomendable siempre será retirar el catéter en caso de un agente infeccioso como este. En cuanto a los estreptococos, bueno, los estreptococos, la mayoría de los tratamientos tienen que durar aproximadamente 2 semanas. El Staphylococcus aureus es el único que debe durar 3 semanas entre los gram positivos, ¿no? El Corynebacterium es una bacteria que es de igual saprófita de la piel. Sin embargo, su respuesta a tratamiento es muy diversa, y en algunos casos es mejor valorar el tiro del catéter. Siempre es preferible dar tratamientos largos de 3 semanas. En cuanto a las peritonitis por pseudomonas, es muy importante, y esto casi no lo hacemos nosotros, es que el tratamiento dure al menos 3 semanas de duración, es lo que recomienda la guía, pero se deben utilizar 2 antibióticos con mecanismo sinérgico para el tratamiento de las peritonitis. Es decir, no sé, una quinolona con eficacia de antiseudomónica, y una ceftazidima, ¿no? Una cefalorina de tercera generación en caso de que sea sensible, o en dado caso, meropenem o algo, pero tienen que ser 2 con mecanismo sinérgico. Pues no se valdría que sea ceftazidima y meropenem porque tienen el mismo mecanismo, ¿no? Que sean mecanismos distintos. De igual manera, las otras bacterias gram negativas que no son pseudomonas, todas deben de presentarse durante 3 semanas de tratamiento. Las especies de streptofomona son bacterias oportunistas intrahospitalarias. Son unas bacterias que son multiresistentes por el hecho donde viven, ¿no? Y de muy difícil tratamiento. Crean fácilmente colonización de los catéteres. Su tratamiento debe ser al menos durante 4 semanas. Se deben de utilizar igual 2 tratamientos antimicrobianos de acción sinérgica, de acuerdo al cultivo que nosotros hayamos presentado. Y si este cultivo tiene que es sensible a trimethoprim, se debe agregar como tercer tratamiento antimicrobiano. La gran mayoría de estos catéteres acaban en retiro, como lo hemos podido observar. Por último, la infección polimicrobiana, es decir, que en nuestro cultivo nos reporten a bacterias gram positivas y gram negativas, nos está hablando de que hay una situación ahí adversa. Puede haber una lesión intestinal y siempre requiere una valoración por cirugía. Estos tipos de crecimientos, cuando solamente son gram positivos, nos reportan, no sé, un strep o de un staph, el tratamiento debe ser por 3 semanas. Bueno, ¿qué hacemos en caso de los pacientes con cultivos negativos? Bueno, si al tercer día nos reportan que el cultivo es negativo, hay que repetirlo. Siempre hay que volver a repetir con la técnica correcta que nosotros habíamos mencionado. Si ese segundo cultivo es negativo, pues bueno, continuamos con el tratamiento. Si hay mejoría al tercer día del tratamiento, lo más recomendable es continuar únicamente con terapia antimicrobiana para gram positivos. Se ha demostrado
que la gran mayoría de las infecciones por epidemiología, o como vimos, son por agentes gram positivos, Staph, Streptos. Entonces, debemos suspender los medicamentos para los gram negativos, ¿no? Vancomicina, por ejemplo, y solamente quedarse con ceftazidima. Sin eso, en caso de que haya mejoría al tercer día, pero si no hay mejoría, se deben de obviamente volver a tomar el cultivo y valorar tratamiento para agentes causales especiales. Es decir, eh, no sé, puede ser una peritonitis fúngica y ajustar el tratamiento de antimicrobiano de ese tipo, o en dado caso sospechar una tuberculosis, ¿no? Y investigar por ahí otros tipos de agentes que no son tan comunes. Hablando de peritonitis fúngica, ya para terminar, bueno, falta un poquito más. Bueno, hablando de peritonitis fúngica y tuberculosis, la peritonitis fúngica, pues es una indicación de retiro de catéter. Y por lo menos después del retiro de catéter se debe dar 2 semanas de tratamiento. La peritonitis tuberculosa la podemos sospechar cuando el efluente principal diferencial es de mononucleares. Y el principal estudio con mayor rendimiento diagnóstico siempre va a ser la biopsia. Se puede intentar el aislamiento con ADA o PCR para tuberculosis en el líquido peritoneal, pero tiene tasas de falsos negativos muy altas. Siempre la biopsia peritoneal va a ser el gol estándar para el tratamiento de esto. Aquí vemos la tabla de los tipos de peritonitis. El tratamiento es recurrente, recidivante, de repetición y relacionada a catéter. La recurrente, pues es una paciente, una peritonitis que ocurre durante las primeras 4 semanas después de haber completado el tratamiento, pero tiene un organismo antimicrobiano aislado diferente al primero. La recidivante es igual, ocurre durante las primeras 4 semanas después de haber terminado la peritonitis, pero es el mismo organismo. Y esto es una gran sospecha de que el catéter puede estar decolonizado. Las de repetición es una peritonitis que ocurre más de 4 semanas después de haber completado el tratamiento con el mismo organismo. Y esto va más relacionado a a deficiencias en las técnicas de lavado de manos. Y por último, la refractaria. La refractaria tratamiento es aquella que al pasar los 5 días de un tratamiento antimicrobiano específico, bien dirigido, sigue sin mostrar mejoría. En el caso de las peritonitis recidivantes, refractarias, y son motivos clásicos para el retiro del catéter. Aquí podemos ver una tabla donde podemos observar todas las decisiones que veníamos aquí comentando ya en un algoritmo de diagnóstico de tratamiento, y que pues nos dicen cuánto va a durar el tratamiento y cuál es la decisión si retirada o permanencia del catéter. Las indicaciones de retiro de catéter es fundamental. Peritonitis refractarias, peritonitis recidivantes, infección del túnel o del sitio de salida con peritonitis, las peritonitis fúngicas y y hay que considerar en ciertas situaciones especiales, como peritonitis de repetición, en el caso de que haya dudas en el agente causal, las micobacterias, que la gran mayoría estropean el peritoneo y hay que realizar un cambio de modalidad y retiro de catéter, y en las múltiples, de las infecciones polimicrobianas, porque por lo general hay un daño ahí subyacente quirúrgico y siempre hay que cambiar de modalidad en esos pacientes. La prevención es lo más importante en este tipo de pacientes, dado que la esclerosis por constantes peritonitis es la mayor causa de la falla de la diálisis peritoneal, la falla de ultrafiltración y el cambio de modalidad. Siempre los antibióticos profilácticos antes de la inserción. Se ha demostrado que sea cual sea la vía de colocación del catéter y sea cual sea el antibiótico que tenga cobertura con gram positivos, mejora las infecciones, el riesgo de infecciones y el riesgo de peritonitis después de la colocación del catéter. Entonces siempre es importante los antibióticos profilácticos. Ninguna técnica ha demostrado superioridad. Y siempre, bueno, ya ahorita esto ya es como que muy anecdótico porque todos los sistemas en los que estamos nosotros manejando son sistemas en Y con bolsas gemelas y siempre son sistemas de flush before fill. Es decir, se limpia primero la línea con el mismo líquido de diálisis y luego se conecta al paciente. La prevención del Staphylococcus aureus intranasal, bueno, siempre se sugiere
no de manera de concienzuda, pero se ha sugerido que se haga screening de Staphylococcus aureus a todos los pacientes que han iniciado o que van a iniciar diálisis peritoneal mediante un hisopado de nasal. Se ha demostrado que la presencia de Staphylococcus aureus intranasal aumenta el riesgo de peritonitis, tunelitis o infección del tracto de salida, por lo cual si nosotros aislamos Staphylococcus aureus intranasal, debe darse tratamiento. La mupiracina intranasal es el tratamiento de elección 2 veces al día por durante 5 días como tratamiento de erradicación. Es algo que nosotros no hacemos, pero que está demostrado estadísticamente que ayuda mucho a la prevención de las peritonitis. Por último, en los programas de entrenamiento es muy importante incluir los temas de infección sobre los conceptos de diálisis, cómo el paciente y su dializador puedan identificar los datos de peritonitis y principalmente cómo prevenirla. Siempre hay que hacer un reentrenamiento cuando hay una situación adversa en un paciente, por ejemplo, después de que lo hayan hospitalizado por X causa, de que haya tenido una infección o una peritonitis, de que hay un deterioro físico, es decir, el paciente haya tenido un deterioro visual y su entrenador requiera otra refrescadita del proceso, pues es importante dar el entrenamiento. Cuando lo cambiamos o lo interrumpimos su diálisis peritoneal por algún periodo de tiempo, es igual, hay que darle reentrenamiento a los pacientes. De hecho, en las guías menciona que hay que dar reentrenamiento cada determinado tiempo, cada año aproximadamente, para evitar fallas de técnica, dado que cuando los pacientes se hacen muy crónicos, literalmente se van confiando de su dominio de la técnica y es aquí donde presentan más episodios de peritonitis. El registro de casos es muy importante tanto para los manejos de tunelitis, episodio de tracto de salida y peritonitis. Y siempre debe haber un registro sobre cuántas peritonitis ha tenido en el año, qué tipo de peritonitis ha tenido, y el agente causal que se ha aislado. Y se debe de reportar como episodios por año. Por ejemplo, los rangos de 0.18 a 0.20 se consideran bajos y son los rangos que manejan en los grandes sitios de referencia. Rangos mayores de 0.5 se consideran muy altos. ¿Cuánto tenemos nosotros en nuestra unidad? No lo sabemos porque no llevamos este registro. Pero sí sería muy importante llevar este registro. Incluso aquí podrían salir varias situaciones de investigación para nosotros mismos y no solamente para el beneficio de los pacientes. Entre los cuidados del sitio de salida, pues bueno, se recomienda siempre un uso de un antiséptico tópico en el sitio de salida. Es muy importante. Se ha demostrado que no hay superioridad en ningún antiséptico tópico que se utilice. Incluso lo han comparado con agua y jabón simple y ninguno ha mostrado superioridad. Lo que sí se recomienda es la mupirocina, dado que tiene mayor protección hacia ciertos agentes causales, principalmente el Staph aureus y algunas especies de Pseudomonas. Y como vimos en la epidemiología, pues son los que más frecuentemente observamos en las infecciones por peritonitis. Entonces, es como que el mejor, por así decirlo, pero no es superior a ningún otro. Se puede utilizar cualquiera de los mencionados en la tabla de la derecha. Y bueno, los cuidados del sitio de salida siempre va a ser la higiene, debe de ser diaria la limpieza después del baño y curación por lo menos 2 veces a la semana. Curación me refiero a lavado concienzudo, aplicación de antiséptico, lavado con antiséptico y sellado. Siempre se recomienda que el sitio de salida no tenga un vendaje compresivo, solamente sea algo que lo permita respirar. Y bueno, pues en el lado derecho observamos toda la serie de situaciones que debemos, para mantener un buen cuidado de manos, que debemos enseñar a nuestros pacientes. No jalar, no rascar, no pegarle cosas, lavado de manos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ya eso es todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya sé que ya estamos en tiempo, pero bueno. Bueno, No, pues pues, yo rápido, porque ya estamos en tiempo. Pues 3 cosas y yo creo que el otro lo voy a dejar para la siguiente exposición. Bueno, de entrada, pues felicidades. Pero muy educativo y muchas cosas muy prácticas. El tema da para demasiado y creo que te centras en los puntos principales.
Ese es extraordinario. La segunda, que no la escuché, a lo mejor se me pasó, pero el tiempo de estancia del antibiótico, cuando se hace una sola administración, por lo regular hay que cuidar que por lo menos sean 5 o 6 horas de que el medicamento, el antibiótico en este caso, permanezca en el abdomen. Por eso se prefiere que se administre en los recambios nocturnos. A lo mejor sí se mencionó, pero no lo alcancé a escuchar. Pero es importantísimo, sobre todo los de nuevo ingreso. La tercera sobre la forma de aislarlo. En general, el tratamiento, como bien lo colocó el doctor Carmona, tiene que empezarse empíricamente, pero previamente, idealmente, se tiene que tomar el cultivo para que esperando 72 horas, pues ya hagamos un retiro de alguno de los antibióticos, o tanto gram positivos o gram negativos. La sensibilidad con el hemocultivo es una herramienta que creo que ya debería estar implantado en todos los hospitales, sí o sí, porque el tener esta siembra en este cultivo después de un ultrafiltración del sedimento, preferentemente después de 50 mililitros, aumenta considerablemente la posibilidad de aislar un germen. Y estamos hablando de que en las guías internacionales lo que se busca es que se tenga un reconocimiento causal de 80% de los agentes patógenos en cada uno de los hospitales. El no tener el reconocimiento de ese 80% implicaría hacer una serie de medidas para conseguirlo. Y dentro de la serie de medidas, pues está la implantación de hemocultivo. Ahí pues hay desde las personas que lo colocan directo, que no es lo ideal. En este caso es tomar la muestra como el método tradicional, después ultrafiltrarlo, sobre todo cantidades importantes. 50 mililitros sería como que un buen estándar. El problema es encontrar las centrífugas que centrifuguen los 50 mililitros, por lo regular son de menores, pero sí existen, sobre todo en los hospitales grandes, y sobre ese sedimento, pues hacer la colocación en el hemocultivo. Con eso sí se logra unos porcentajes bastante aceptables. Hay lugares en donde la técnica la tienen muy bien implantada y han llegado a reportar crecimiento